El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Buen día, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la información obviamente del Congreso, con todo lo que tienen que saber. Se viene, bueno, hoy viernes, todos los detalles que ahora nos va a contar Gonza en un ratito sobre la sesión preparatoria prevista para la semana que viene, así que en instantes les traemos todo eso. Ahora, estos son los títulos, lo presentamos a Gonza y les contamos qué tenemos para el día de hoy. Sesión especial próximo miércoles es a las 11 de la mañana, algo que comentábamos ayer. Se van a aceptar las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Ya como les contábamos, ya Gonza tiene todos los detalles. Sesión preparatoria para el miércoles a las 13 horas. Se tomará juramento a los diputados electos y se reelegirá a las autoridades de la Honorable Cámara de la Nación. Pero claro, la de la anterior es para aceptar las renuncias. Y después esto. Ahí está. Para que quede claro. Mientras tanto, Cámara Alta del Congreso Nacional están jurando los senadores que fueron electos el 26 de octubre. También tenemos todos esos detalles. Hola, Gonza. ¿Cómo andás, Meli? ¿Todo bien? Es bien. Viernes, llegamos al final de la semana. Totalmente. Y es más, te voy a dar otro dato. Último día de hábil, por lo menos, de noviembre. Bueno, no me estás dando un dato. O sea, me es un fijaba en dato. el calendario y lo Es un dato. obtenía. No, y también prácticamente ya se termina el año ordinario de las sesiones. Claro. Así que también entramos en ese periodo. ¿Qué se prevé para el verano? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está previsto eso? Y bueno, el verano yo creo que va a estar partido entre lo que puede ser una oficialización, que todavía está a la espera, de las extraordinarias desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Y yo te digo la verdad, por lo menos por lo que pude hablar con varios diputados y que ellos mismos me han respondido después de realizar alguna entrevista, o mismo en propias entrevistas que hemos hecho con ellos, preguntándole un poco por las expectativas de las sesiones extraordinarias, lo que creen en conjunto es que puede darse un panorama de las últimas 2 semanas de enero con el comienzo de alguno de los debates, sea la modernización laboral o alguna reforma impositiva que La esté penal. planificando, las reformas penales, que es básicamente el incremento de penas para varios delitos. Esto con el trabajo, lógicamente, de la ahora ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asumiendo, no sé si ya asumió o si le toca en breve la asunción, porque no lo estoy siguiendo ahora con el celular en vivo. Es complicado hacer las dos cosas al mismo tiempo porque, bueno, mientras tanto, ahora están puestos los ojos, obviamente, en lo que pasa en el Senado. Sí. En un ratito seguramente tengamos ahí una información más precisa, más ajustada sobre lo que está pasando en la Cámara Alta y, bueno, ver cómo se ajusta. Ya terminó recién la jura, ¿no? Claro, me imaginé porque es más rápido. Tengamos en cuenta que el Senado renueva 1/3 de la Cámara. Claro. Veíamos imágenes, por ejemplo, Meli, de diputadas que mañana, ya presentaron la renuncia y mañana deben realizar una aceptación por parte del cuerpo de sus renuncias. Veíamos recién la asunción
de Nadia Márquez, por ejemplo, veíamos la asunción de la diputada Orozco de La Libertad Avanza, que asumieron como senadoras y que mañana van a estar presentes igual para lo que es la aceptación de las renuncias, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados. Claro, quedó como invertido eso. Quedó invertido, pero claro, como está presentado ya por nota, con anterioridad se hace este procedimiento. Pero este es el panorama, Meli. Un verano donde posiblemente los diputados entienden que haya un breve receso de 2 semanas, las primeras de enero, y después se comience con el arduo trabajo. No quiere decir que haya aprobaciones ni de presupuesto, ni de lo que impliquen las... ¿Y qué va a pasar con el presupuesto? A ver, hay versiones. Por ejemplo, el gobierno nacional entiende que quiere un presupuesto lo más rápido posible, sí. Después, lógicamente, hay que ver pero que cómo además llega lo ese quería... tratamiento. Inclusive antes del 31 de diciembre. Que además lo quería, es lo que decís vos, y con algo que finalmente se termina dando, que es con el recambio del Congreso. Bueno, claro, que ese es un punto muy importante políticamente hablando, sobre todo pensando en los números, ¿no? Claro. En los votos que puedan aportarle a un presupuesto que debe tener un nuevo dictamen. Recordamos, había tenido su dictamen, perdió el Estado parlamentario y por eso debe generarse un nuevo dictamen para el presupuesto ya con la conformación nueva. O sea que no solamente eso, sino que se tienen que volver a constituir las comisiones, aunque uno entiende que en Presupuesto y Hacienda se va a dar una continuidad. Porque no se vence el mandato de Venegas Lynch. Recordemos un dato muy importante. Más allá de que estamos hablando de un año legislativo, que es un año siempre muy complejo, ¿te acordás cuando comenzó el debate por la ley bases? Ya por lo que fue enero del 2024. Exacto, el verano pasado. Claro. Rápidamente se dio la imagen de las comisiones que empezaron a funcionar, que en ese momento fueron 4. Quiero apelar a mi buena memoria. Ay, no. Sí, no. Yo olvídate que me acuerde. La de Presupuesto y Hacienda fue una de ellas. ¿Te acordás? Que fue la designación inclusive de José Luis Espert como presidente. Después tuvimos también la participación de la comisión, por ejemplo, de asuntos constitucionales y asuntos generales, creo que también fue la otra. No, no es peticiones y poderes y reglamentos. No, la otra que eran 4 que tenían por lo menos las competencias para lo que era la ley bases. Ah, para la ley bases. Entonces ahí se generó el marco de la elección de las presidencias y las autoridades principales. Y después la otra es la comisión, por ejemplo, que presidió y el diputado Iglesias también, que era de Relaciones Exteriores. Esa era la otra comisión. Eran esas 4 que se habían integrado para resolver lo que era el tratamiento de la ley base. Exacto, para darle debate o empezar con esa discusión que después, ya saben que fue larga, que requirió de distintos encuentros, incluso de mucha participación de la sociedad civil. ¿Te acordás que eran estos encuentros a donde las distintas actividades venían y contaban desde su área, desde su especificidad, lo que significaba la puesta en marcha de la ley bases y en qué sentido se iban a beneficiar o creían que se podía mejorar esa ley para que no resultara perjudicial para cada una de las actividades? Me acuerdo que fueron muchos encuentros muy nutridos de participación ciudadana y eso fue valorado después, ¿no? Y eso permite que luego salga. Recordamos entonces, a las 11 de la mañana del miércoles, ahora lo vamos a poner todo, lo vamos a ordenar todo, pero a las 11 de la mañana del miércoles de la semana que viene, lo que se va a aceptar primero son las renuncias. Ahora, van a ver que hoy ya votaron muchas personas que técnicamente, técnicamente todavía no renunciaron a la Cámara de Diputados, pero bueno, se habilita ese trámite porque está hecho por papeles. Sí, administrativamente está habilitado esa situación. Dentro de la formalidad de las renuncias, lo único que falta es ponerla en consideración. ¿Por qué? Porque muchas veces se da esto. Fíjate, el caso más particular es el de Diego Santilli. Diego Santilli ya está actuando, ya juró como ministro del Interior. Claro. Y la renuncia ya la había presentado el 7 de noviembre. ¿Qué pasa? Después el cuerpo debe reunirse para una sesión X. Pero eso es lo protocolar. Lo protocolar. Y debe aceptar esa renuncia. El problema es que durante noviembre no hemos tenido el ritmo de comisiones, pero no de sesiones como habitualmente solemos ver, con consideración de proyectos, con el tratamiento de los mismos y demás. Y ahí es donde se tiene que aceptar. E inclusive, mañana se tiene que dar la cuestión de que Diego Santilli le deben aceptar la renuncia del mandato actual
por el cual él fue al Ministerio del Interior, pero también le tienen que aceptar la renuncia del mandato que aún ni siquiera asumió, porque recordemos que él es diputado electo para el 10 de diciembre también. Sí. También estaba pensando que en lo que suele ser una, no sé si está bien dicho, pero una carrera política tradicional, Sí. en general muchas figuras que primero pasan del ámbito legislativo de la Cámara Baja, luego son o continúan con esa carrera en la Cámara Alta. Y a la inversa no se da tanto, como que suele ser ese el recorrido, el camino, ¿no? Sí. Por ahí pasan de algún cargo, alguna representación en las provincias, tienen esa experiencia política en algún municipio, en alguna intendencia, Sí. y van haciéndose ese camino pasando por la Cámara de Diputados y después generalmente es lo que se produce. A veces también se da la inversa o hay un periodo que queda interrumpido y regresan. Hemos visto mucho esto. En general este recambio trae mucha cara conocida al Congreso. O sea, se llama recambio, pero en el fondo son todas caras que ya pasaron por acá. Exactamente. En un ratito te voy a estar contando con detalles todo lo que va a pasar el miércoles. Porque, a ver, en principio recorrieron varias... Mira, ahí están las placas. Vamos si tenemos querés las placas, dale, para ya vamos. dejarlo más ordenadito. Vamos con eso, vamos a ordenarnos respecto a lo que va a suceder el próximo miércoles. Recordemos, Ahí está. día muy especial en la Cámara de Diputados, como cada vez que asume un diputado, y en este caso tenemos que hablar del recambio de la mitad de la Cámara. El miércoles próximo, que es 3 de noviembre, Sí, Meli, sí. de diciembre, perdón, ahí me confundí yo en el tipeo. Claro. Claro, ya estamos... Es increíble. Ni uno cuando lo escribe puede creer que estamos hablando ya de diciembre, ¿no? Sí, sí. No sé si te pasó, exactamente. Ya. El próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana, tendremos lo que es la sesión especial para lo que es la renuncia de los diputados que que le acepten las renuncias para ocupar otros cargos. Que en un ratito también te los voy a especificar. Pero eso no será lo único. ¿Por qué? Porque, primero y principal, hay que aclarar una cosa. Es una sesión especial, pero dentro de lo que es el trámite de la resolución de un asunto interno de la Cámara de Diputados. Por ende, no es que se precisa de un periodo extraordinario para convocar a esta sesión especial. Si no dirían, bueno, ¿y para qué está el periodo extraordinario? Bueno, en este caso es para resolver un asunto interno. Vamos a ir a la siguiente placa para contarles lo que va a suceder. En principio, 11 de la mañana renuncias, sesión especial. Y a las 13, finalmente, ¿Y esa dos sesión sesiones por separado. ¿Quién la preside? Bueno. ¿La preside el presidente de la Cámara de Diputados, la de las renuncias? Sí. Ahí hay una cuestión. Entiendo que sí. Entiendo que yo sí. También creería ¿Por eso. qué? Porque después sí, a las 13, a la 1 de la tarde... ¿Pero se pasa un cuarto intermedio? No, finalmente no. Ah. Era una de las posturas. O se hacía una sesión completa, 11 de la mañana renuncias, intervalo o cuarto intermedio en realidad, técnicamente correcto, Sí. y después se reanudaba cerca de la 1 de la tarde lo que era la sesión preparatoria. Se decidió hacerlo con dos sesiones diferentes. Una sesión especial a las 11 para las renuncias y la sesión preparatoria a partir de las 13. Entiendo que la de las 11 la presidirá Martín Menem. ¿Por qué? Porque no se pone en consideración en esa sesión la elección de las autoridades de la Cámara. No, y además porque tiene que renunciar ante la conformación actual. Sí, y además que continúa con su mandato, porque Martín Menem continúa con su mandato y tiene que ser reelecto en la sesión preparatoria. Claro, está bien eso. Entonces puede presidirla. Claro, por supuesto. Exacto. Bueno, y la otra sesión es la preparatoria, que es la que se hace, y acá trajimos la pregunta, ¿no? ¿Qué finalidad tienen las sesiones preparatorias, Meli? Que generalmente se suelen hacer la primera semana por reglamento de diciembre. Bueno, la finalidad que tienen son varias. Primero, proceder a la Constitución, que así lo marca, recibiendo a los legisladores electos. ¿Qué legisladores electos? Bueno, los que ganaron la elección y los que ingresaron al cuerpo legislativo a partir de lo que fue la elección del 26 de octubre pasado, donde se realizaron las elecciones legislativas a nivel nacional. Además también, ¿qué otra finalidad tiene? Elección de sus autoridades. Martín Menem será reelecto. Bueno, hay una clara tendencia a que sí, y es algo que además, Meli, suele suceder. Salvo que ocurra un episodio como, por ejemplo, el que ocurrió con Sergio Massa en su momento, cuando fue
una decisión en ese momento de Alberto Fernández, presidente de la Nación, de que Sergio Massa deje su lugar en la Cámara de Diputados y pase a ser el superministro, como se le lo conoció, pero más conocido como ministro de Economía en ese tramo. Y ahí es donde se eligió a otro presidente de la Cámara, en este caso otra, que fue Cecilia Moro. Pero generalmente dentro de un mandato presidencial se suele generar la reelección y dar continuidad al presidente de la Cámara, salvo que sea convocado para otro cargo en la otra función. Claro. Bueno, también la otra finalidad es la integración de las comisiones permanentes, Meli. Otro dato importantísimo que mañana empezaremos a conocer, al igual que la fijación de días y horas de sesión para el periodo ordinario que, si vamos a los datos del último tiempo, no estamos teniendo esta práctica, como sí se hacía en otros tiempos, de tener una sesión ordinaria. Se hacen sesiones oficiales. Sesiones especiales. Ajá. Exactamente. Claro, pero esa es una práctica, te diré, Gonza, que uno la sigue trayendo, pero la sigue trayendo más por un ejercicio de memoria, porque Claro. la verdad que hace muchos años no existe esto de que se dé con frecuencia, con asiduidad, que todas las semanas. Yo te voy a decir que por lo menos hace 10 años no se produce eso. Aproximadamente, pero hablamos con muchos colegas que han recorrido la Cámara y que tal vez no estamos hablando de 20, 30 años de experiencia, con colegas que se sientan aquí todos los días, y ellos sí lograron vivir la época de las sesiones ordinarias. No, por eso te digo. Pasó el tiempo, pero no tanto respecto Sí, a lo sí. que fue Que tiene ese sus momento. pros y tiene sus contras también. Algunos lo señalan como un ejercicio saludable de la democracia, esta cosa de que todas las semanas tengas un temario que ya esté habilitado, y eso también te genera más frecuencia de trabajo en las comisiones, porque tenés que tener habilitados esos temas con dictamen para ser tratado en sesión. Pero bueno, también lo que sabemos es que los años que hay elecciones, que en realidad por una cuestión de calendario es todo el tiempo, porque Claro. cuando no hay elecciones hay campaña y viceversa, pero también Sí. dicen, no, el año que viene va a ser un año, si querés, más tranquilo, porque no es un año de elecciones, y sin embargo lo que te dicen es que es el año de la rosca. O sea, cuando vos no tenés las elecciones, previo. claro. Sí, aparte estamos hablando en el previo a una presidencial. Lo que sí uno puede decir es que, bueno, se vienen para este segundo año de gobierno de La Libertad Avanza temas que van a requerir de mucho consenso, de mucho trabajo, no sé qué va a resultar finalmente de lo que pueda aportar este famoso Consejo de Mayo en virtud de las reformas que se esperan que se debatan en este segundo año. Yo digo la segunda mitad del año porque en realidad casi que parece que parlamentariamente se puede dividir así, casi como si ahora empezase un nuevo periodo con la reforma laboral, con toda la discusión también política que eso va a traer. Sí. Con el recambio de la cúpula de la CGT, que también hay que ver cómo termina colaborando o no con esa discusión, o qué ideas trae. El Consejo de Mayo también iba a traer su propio debate sobre la reforma laboral. ¿Qué cercanía, qué contacto va a tener con el gobierno nacional, ¿no? Este cambio en la cúpula de la CGT. Era otro tema importante. También lo que señalaban respecto de eso es que, bueno, hasta ahora la CGT tampoco había sido un actor tan determinante. O sea, uno mira como la CGT como si fuese un actor político de incidencia, y la verdad que no han tenido mayor participación, ni tampoco han generado demasiadas huelgas. Fueron 3 las huelgas que fueron organizadas desde esa central. Pero bueno, todo esto que veníamos hablando respecto al periodo ordinario, vale también la aclaración que hay un orden del día con los temas que ingresan directo con dictamen de las comisiones, y que se supone que la convocatoria debiera ser una especie de convocatoria automática según el orden del día, con un temario ya designado, y que lógicamente después se tienen que acordar esos temas. Por eso que vos decías, tiene pro y contras, porque si vos rápidamente, después de una comisión, un tema ya ingresa a un orden del día y ya sabes que tiene designación para una fecha, tratarlo en sesión ordinaria, y no llegás con acuerdos a ese día de la sesión, también tenés una complicación, y son muchos los temas que van ingresando. Y de hecho eso pasa todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando se han generado los emplazamientos, que ahí vos también tenés fechas límites para producir un dictamen alrededor de un determinado tema, que es algo que a muchos diputados los incomoda, esto de
sentarse a trabajar, a debatir, como resultado de una especie de obligación Sí, claro. mandada por el cuerpo entero, ¿no? Por eso hay reclamos, ¿no? De que vuelva un poco este sistema de las sesiones ordinarias, porque quedan temas que pierden el estado parlamentario, básicamente. Y por no lo ser mismo que vos citabas tratados. antes, el mismo presupuesto, Ujú. que hasta ahora, bueno, uno ya sabe que perdió el estado parlamentario, pero que era algo que de alguna manera uno ha escuchado que se buscó para que se pueda Claro. producir este recambio que Mm. vamos a tener a partir de, en realidad, del 10 de diciembre, pero bueno, del 3 con esta sesión preparatoria. También se espera, Gonza, como parte de los usos y costumbres, yo creo que no es una obligación, es el discurso inaugural de También. de ese nuevo congreso por parte de la autoridad, ¿no? Claro. Que uno entiende va a ser Martín Menem quien continúe como el presidente de la Cámara de Diputados. Ayer Caro Ramos decía, sí, ya es un hecho, o sea, no hay nadie que pueda Sí. decir lo contrario, y se espera que, haga un poco de raconto, de historia, de análisis de lo que ha sido el año parlamentario Sí. y cuál es el año que se viene o cuáles son los requerimientos dentro de estos acuerdos, consensos o estos puentes que hay que trazar con los otros espacios políticos, y un poco uno lo ha escuchado en algunas entrevistas periodísticas que enseguida después de las elecciones se ocupó de dar el propio Menem, diciendo que bueno, que efectivamente para el nivel de reformas que se prevén, hay que impulsar para este segundo año de gobierno, es muy importante contar con el aval político para esas reformas. Claro. Eso también lo hemos aprendido, ¿no? No Sí. es lo mismo una ley que sale ahí ajustada que una ley que sale con soporte político, con mucho respaldo de votos atrás o como el resultado de la discusión. Sí, ese discurso que vamos a escuchar seguramente de Martín Menem, en caso de que sea reelecto, que como bien vos marcabas recién ayer la colega Caro Ramos, un poco hablando entre los tres, mencionábamos de que era casi un hecho, pero bueno, que falta el mero trámite de que se haga la reelección. Que se formalice. En el momento y que se formalice, pero que en su momento ha valorado los puntos positivos y buenos de él como presidente y de las sesiones en general, y también ha hecho una autocrítica y crítica en general de los puntos que tal vez él merecía como análisis, ¿no? Entonces también está bueno eso, teniendo en cuenta que, Meli, estaríamos hablando ya de un Martín Menem con, ahora sí, una experiencia como presidente, con sesiones encima, porque ha sido un año un año de mucha sesión este año, y que también en su función de comandar un poco el orden y el análisis, bueno, seguramente habrá visto las cosas positivas y las negativas también para una crítica en general. Sí, bueno, esta es la última placa. Sí, exactamente. Léela rapidito que ya estamos decíamos, se pondrá en hora. consideración la elección del presidente de la Honorable Cámara de Diputados, sería reelecto Martín Menem. Esto es algo que generalmente suele suceder no solamente con Martín Menem, sino dentro de un periodo presidencial, la posibilidad de que continúe el mismo presidente. Vicepresidente primero, que le corresponde a la primera minoría. Y atentos con esto porque hoy sigue siendo Unión por la Patria. Pero con estos acuerdos que se están generando, hay que ver si se desligan algunos diputados de Unión por la Patria y hay que estar con la calculadora y ver qué bloque va a quedar con la primera minoría. Hasta el momento, Unión por la Patria sigue siendo, y además, lógicamente, la elección del vice segundo y del vice tercero. Recordemos que Cecilia Moró es la vicepresidenta primera. Veremos si le continúa correspondiendo a Unión por la Patria, si sigue siendo la primera minoría. Pausa cortita y enseguida seguimos con el resto de los temas aquí en la pantalla de TV. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Bueno, seguimos adelante en este segundo tramo del programa Consenso. Les contamos una actividad que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se reunió con el representante de las Relaciones Exteriores de Israel. Ahí estamos viendo las imágenes. Gideon Saar, ahí está el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo visitando el Congreso de la Nación, fue recibido por distintos diputados, más allá de el propio Martín Menem. Esta es la visita oficial, es un encuentro con el canciller israelí en el Salón de Honor del Palacio Legislativo. La reunión formó parte de la agenda de encuentros que mantiene el ministro de Relaciones Exteriores con el objetivo de continuar reforzando el vínculo entre ambos países. Estuvieron presentes el director adjunto para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de Gabinete de Política Exterior, el asesor del ministro, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y el embajador argentino en Israel, Axel Wanish. De esta reunión también participaron, como ustedes pueden ver, los diputados Juan Manuel López, Santiago Santurio, Laura Rodríguez Machado y también la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, Luciana Termine. Ahí estamos registrando algunas imágenes. Obviamente todo se produjo con traducción oficial y ahí estamos viendo las fotos que se sacaron las dos autoridades que generaron este encuentro. Bueno, Gonza, continuamos. Estamos hablando de todo lo que va a ocurrir a partir del miércoles con esta sesión preparatoria. Decíamos que primero a las 11 de la mañana se van a aceptar las renuncias de los diputados que van a terminar su mandato. Esa sesión va a ser presidida por Martín Menem y después entonces sí, a continuación, sin cuarto intermedio, se va a dar todo en continuado. Ya se van a producir las juras y la renovación de las autoridades parlamentarias. Vos decías, hay que ver qué es lo que ocurre con las segundas y terceras autoridades dentro del Congreso en relación a la relación de fuerzas. Claro, por ejemplo, bueno, es importante remarcar esto porque por lo general lo que se suele dar en las sesiones preparatorias, por ejemplo, es la situación de que primero se elige a un diputado que comienza la sesión, que no es el presidente actual, en este caso hablando de la sesión preparatoria, que es a las 13. No va a arrancar Martín Menem conduciendo y presidiendo justamente la sesión preparatoria, sino que primero eligen a un diputado. No tengo ese nombre, pero sí sé a quién va a presentar ese diputado, que es al diputado con mayor edad, que en este caso es Gerardo Cipollini. ¿Sí? El diputado radical que va a estar justamente presidiendo la sesión preparatoria. Esto es algo que está todavía reglamentado, que bueno, puede ser que en algún momento se modifique, como no, pero entiendo que es un gesto como el reconocimiento a la experiencia. Ayer hablaba con Mauri, por ejemplo, y me decía, bueno, ojo, porque a veces diputado más longevo, por así decirlo, en otras épocas capaz que tenía 59 años. Bueno, pero no deja de ser igual
un nivel de experiencia que tal vez es menor al de tener 82 años, pero Claro. bueno, de todas maneras no deja de ser un reconocimiento, me da la impresión que por eso se impuso. Cuando asume, digamos, por tener esa edad, esa cantidad de edad, el diputado o diputada que presida esa sesión preparatoria va a ser quien se encargue de llamar a los diputados que tengan que jurar. Después de todo ese procedimiento que lleva tiempo, porque acá estamos hablando, Meli, de la mitad de la Cámara de Diputados, que son 257, imagínense la mitad de diputados que tienen que jurar. Se agrupan a veces de A4, de A2, de A1. Tiene que ver con las fórmulas de jura. En general, si comparten fórmulas de jura, además de, obviamente, el color político, Puede entiendo, ahí quedan agrupados. Sí. Pero bueno, ahí les seguimos contando sobre eso. Otro de los grandes temas que se vienen, como lo mencionábamos recién, es la discusión por el presupuesto. Ustedes saben que el gobierno esperaba que el presupuesto 2026 fuera debatido y aprobado, en el mejor de los casos, por la renovación de la Cámara de Diputados. Sobre esto hubo mucho debate, hubo también ahí mucha expectativa en las reuniones que se llevaron adelante, hubo también, como bien se acuerdan ustedes, recambio de la autoridad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya que el diputado José Luis Espert, que era quien la presidía, se tomó licencia, así que ahora también se espera que esa presidencia de esa comisión, que es muy importante y es la que tiene que finalmente dictaminar sobre la ley de leyes, la sigue presidiendo un diputado que continúa con su mandato y uno entiende que renovará también esa autoridad. Bueno, sobre todo esto consultamos la opinión de los protagonistas, ¿no? De los diputados y las diputadas de los distintos partidos. Habló, por ejemplo, Pablo Todero, de Unión por la Patria, y dijo esto. Creo que es importante que se apruebe, que el país tenga un presupuesto, obviamente. Eso no está en discusión. Este presupuesto, no. Este presupuesto, así como está, y siendo de Neuquén como soy, este presupuesto tiene una condicionante. Yo no creo que ningún patagónico, sea del partido que sea, vote este presupuesto. No puedo entenderlo que un patagónico vaya a votar este presupuesto. ¿Por qué? Tiene 2 artículos que dejan librada la posibilidad que a los patagónicos nos aumente el gas el 100%. Saque el subsidio de gas de la Patagonia, algo por lo que durante décadas peleó la Patagonia y llegó a tenerlo. Quien vote esto va a estar votando eso, quien vote este presupuesto. Que no me vengan después que ese artículo sí, que ese artículo no. Si lo votaste en general, estás votando eso. Este presupuesto para mí ya es letra muerta, aparte. Digo, sí. ¿De qué se basa un presupuesto? El presupuesto se basa de ingresos y egresos, que deben estar equilibrados. Ahora, los ingresos, ¿por qué son? Por impuestos, por ventas al exterior. Y si después vamos a discutir de aprobar el presupuesto, vamos a discutir una reforma tributaria en Argentina, el presupuesto termina siendo letra muerta. Bueno, ahí hablaba el diputado Todero sobre algo que en general, para aquellos que les toca ser opositores, es una crítica que se le suele hacer al presupuesto. Se suele hablar de un presupuesto que generalmente no tiene... generalmente lo que dicen es esto, es letra muerta, es una fantasía, no está ajustado a los criterios de realidad, no se va a poder cumplir con estas metas, pero también todos reconocen en un sentido u otro, con mayor o menor diferencias, que es importante poder tener un presupuesto. De hecho, diría es urgente, pues después hay un montón de políticas que a la hora de debatirse, incluso en proyectos de ley, si vos no tenés el respaldo de ese presupuesto y la discusión sobre esas partidas asignadas, es muy difícil después que se produzca un debate honesto en cada uno de los temas. Digo honesto en relación a esto, a que se desconoce algo que incluso acá se debatió mucho, de dónde van a salir las partidas para cubrir tal o cual programa, para generar tal o cual resolución legislativa. Esto lo hemos visto con lo último que ha pasado, con las distintas emergencias aprobadas. Bueno, también habló desde otra perspectiva, con otra postura ideológica, el diputado Falcone del MID. Primero estamos esperando que mueva el gobierno porque
hay que ver si va a enviar el mismo proyecto de presupuesto, que nosotros ya hicimos un dictamen al respecto con 6 diputados del bloque de Pichetto y de Democracia para Siempre. Nadie sabe mucho. ¿Viste? Hoy inclusive una reunión del Consejo de Mayo que se supone que deben haber hablado de la reforma o la reforma laboral o la modernización laboral. Parece que no hay muchas líneas. Lo vi a uno de los miembros no es del triunvirato de la CGT, pero es miembro del Consejo de Mayo, que no salió muy conforme aparentemente. Nosotros vamos a hablar con la CGT y con los gremios. Sí, vamos a hablar con todo el mundo. Primero queremos conocer el proyecto. Creo que ustedes saben más que yo. Creo que la clave es darle más derechos y más flexibilidad a la mitad de los trabajadores que hoy están en el sistema informal. Si se avanzara sobre los derechos de los que hoy están en el sistema formal, creo que no hay chance de que salga una reforma interesante. O que salga una reforma. Porque hoy la verdad es que la realidad es que, sobre todo en el sector PYME, la mayoría de los trabajadores están en negro, como se dice habitualmente, no tienen ningún derecho, no tienen jubilación, no tienen aguinaldo, es todo acordado con los patrones, digamos, y eso ya existe, y hace mucho tiempo que existe. Creo que si nosotros logramos que esos trabajadores entren en el sistema formal, porque aparte no solamente por lo que representaría en derechos para ellos y seguridad para los empleadores que no tendrían los riesgos que tienen hoy, sino para los aportes que podrían hacer el sistema jubilatorio. Porque si tenés la mitad de los trabajadores que de una manera u otra después acceden a algún sistema jubilatorio o a un sistema cuasi jubilatorio y no aportan, digamos, vamos a tener un déficit permanente. No es el único problema de las cajas de jubilaciones, pero si vos tenés la mitad de los trabajadores de la Argentina que no tienen ningún derecho y el día que se jubilen hay que asistirlo, porque no son argentinos, son compañeros, es lo que pasa ahora. La PUAN existe todavía. Bueno, por eso te digo. Así que bueno, si se avanza en eso, me parece que es una buena medida. Bueno, el presupuesto recibió distintas críticas también, recordemos, que hay que ver cómo se resuelven, que es que no terminaban de tener reconocida en las partidas de las leyes que ya habían sido aprobadas respecto de las emergencias, ¿no? De discapacidad, la emergencia de universidades, y me estoy olvidando un tema más que también fue aprobado sobre el final, que fueron todas las leyes que fueron resistidas, ¿no? Después de los decretos del presidente, pero había como una fuerte postura en ese sentido. Bueno, seguimos adelante contándoles, esto es en relación a la ley más importante que se necesita, sin lugar a dudas, que quede aprobada y por lo tanto que sea con buenos consensos políticos, porque un presupuesto también que sale sin acuerdos, después es un presupuesto mucho más complejo, más difícil de sostener, de defender. Gonza, vos estuviste finalmente ayer en el evento que hubo organizado por este grupo de personas que pretendían echar luz sobre el tema de las vacunas. ¿Participaste de la cobertura de eso? No estuve presente, Meli, porque en el momento que estaba comenzando ese evento, que no fue una comisión, aclaramos, estábamos al aire, pero sí contamos algunos detalles de la publicación que había realizado la diputada Quirós. Quirós en sus redes sociales, que apuntaba un poco a ver qué era el contenido que tenían las vacunas de COVID-19, pero que al mismo tiempo nosotros mencionábamos como dato importante que casi paralelamente también se había generado una reunión de salud y de ciencia para un poco, bueno, poner en valor y remarcar la importancia de las vacunas en general en el país. Y también estuvo hablando dentro de la comisión, estuvo Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Estuvo también la diputada Cecilia Ibáñez remarcando que hay una promoción respecto a las vacunas, que en el gobierno nacional no hay ninguna intención o no hay vínculo con movimientos antivacunas, así que nada, eso fue un tema que se manejó de manera paralela para remarcar oficialmente aquí en la Cámara de Diputados la postura, ¿no? Bueno, Gonzalo, vos nos contabas lo que se viene la semana que viene, los ojos están puestos en el miércoles, el miércoles a partir de las 11 de la mañana se van a aceptar primero las renuncias de quienes o terminan su mandato o, sí terminan su mandato como diputados, obviamente,
pero alguno de ellos continúa en la Cámara de Senadores, que en realidad por ahí hoy ya ya asumieron. Claro. Porque eso administrativamente ya está saldado, pero tiene que darse en este acto, en este marco de formalidad que supone el recinto que tiene que dar conformidad a esa renuncia. Exacto, Meli. Bueno, te traje algunos datos Dale. para que tengamos en cuenta no solamente de quiénes van a presentar o a quiénes le deben aceptar las renuncias que ya están oficialmente ingresadas en lo que es el marco de la Cámara de Diputados, y mañana, que es la primera reunión que se va a realizar para poder aceptarlas. Lo decíamos, esto va a ser a partir de las 11 de la mañana, el próximo miércoles 3 de diciembre. La resolución es de asuntos internos, por eso lo que te mencionaba, por más que sea una sesión especial, no necesita de un periodo extraordinario para poder realizarse. Y recordemos que ya están presentadas estas renuncias porque, bueno, hay muchos diputados con mandato actual y con mandato que tendrían que asumir, pero que van a ocupar otros cargos. Vamos a ir a repasar de a poquito los casos de las renuncias que se van a estar poniendo en consideración mañana y quiénes serán los reemplazantes justamente de los mismos. La diputada Nadia Márquez de La Libertad Avanza, que va a pasar al Senado, hoy la veíamos, Meli, en las imágenes, con presencias importantes dentro de lo que es el recinto del Senado. Veíamos en un palco la presencia de Karina Milei, secretaria de Gobierno. Lo veíamos a Manuel Adorni a su lado, también el flamante jefe de Gabinete de Ministros. A su otro costado, el flamante ministro del Interior y ahora diputado mandato cumplido, Diego Santilli. Y detrás también lo veíamos a Yarif y a Lule Menem, acompañando también a esta cúpula de ministros y del gabinete del presidente Javier Milei, que estuvieron presentes hoy en el Senado en la jura de los senadores. Una de ellas fue Nadia Márquez, que pasó ya al Senado oficialmente. Mañana se tiene que aceptar formalmente la renuncia ya presentada en diputados. Lo va a reemplazar Gabriela Muñoz, que es una de las promotoras de La Libertad Avanza desde sus comienzos en Neuquén. Ajá. Diego Santilli, que tiene la particularidad de que fue electo el 26 de octubre para ser diputado, todavía no asumió ese mandato, pero tiene que renunciar a su mandato actual, que recordemos ya lo interrumpió para pasar a ser el ministro del Interior, y en este caso lo va a estar reemplazando Rubén Darío Torres, un representante de La Libertad Avanza del partido de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir con el repaso de quienes van a renunciar. Lorena Villaverde, que recordemos va a pasar al Senado. No juró hoy porque tiene que todavía resolverse la aprobación de su diploma en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto es una decisión que se tomó finalmente ayer después de la reunión de la labor parlamentaria del Senado, pero sí se va a poner en consideración la renuncia mañana y, si se acepta, la va a reemplazar Natalia Chemor, que es una representante de La Libertad Avanza de Chipoleti en Río Negro. Emilia Orozco, la diputada que hoy también la veíamos en imágenes jurando para formar parte ya del cuerpo de la Cámara Alta de La Libertad Avanza, va a ser reemplazada por Eliana Bruno, también de La Libertad Avanza, representante de Salta, obviamente, precisamente de la localidad de Orán. Ahí estamos viendo las imágenes de los diputados que estamos haciendo mención. Ahí la vemos a Nadia Márquez, lo vemos a Diego Santilli. ¿No le creció más el pelo a Santilli? Yo lo vi con el pelo un poco más crecido ya, Sí, hoy en la imagen, ahí en el Senado lo veía ya con un poquito más de volumen. De a poco recordamos que tuvo que pelarse después de lo que fue esa campaña las promesas de se cumplen. votar al pelado, si querés votar al Colorado, era algo así la campaña, recordemos. No, si querés al Colorado, vota al pelado. Exactamente, si querés al Colorado, porque recordemos no se había podido llevar a cabo el procedimiento de volver a imprimir las boletas y había quedado la imagen y la figura de José Luis Espert. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa. Ahí vemos Gladys Medina del bloque Independencia. Recordemos este bloque de 3 diputados que se separó de Unión por la Patria en aquel entonces en el debate de la ley bases para representar los intereses de Tucumán y precisamente de Osvaldo Jaldo por fuera del bloque peronista, kirchnerista, como lo quieran mencionar, de Unión por la Patria, y que va a asumir nuevamente con un nuevo mandato porque fue electa Gladys Medina. Meli, esto es un dato importante. Hay muchos diputados que les pasó esto, que deben renunciar a su mandato anterior para asumir el nuevo mandato, ¿sí? Es decir, comienza el nuevo mandato 2025-2029. Bueno, en este caso,
Quien la va a reemplazar, o sea, Gladys Medina va a seguir como diputada, pero con un nuevo mandato. Quien la va a reemplazar en el mandato que interrumpe será Elia Fernández de Mansilla, segunda en la lista de Osvaldo Jaldo. Lo traje como un dato importante porque hablamos de jaldismo puro dentro de la Cámara de Diputados y seguramente se vaya a sumar a las fuerzas de este bloque Independencia para sumar justamente una firma más. Otro caso es el de Itay Hackman. Ajá, Recordemos, Itay sí. Hackman fue la figura del peronismo, kirchnerismo, como lo quiera mencionar cada uno del JP, en las elecciones de octubre del 26 de octubre, en las legislativas, pero ya tenía un mandato como diputado. Como fue electo, no ganó las elecciones, pero fue electo, está bien. va a asumir un nuevo mandato como diputado, pero debe renunciar a su mandato que interrumpe. ¿Sí? Claro. En este caso. Bueno, quien lo va a Qué reemplazar... complicado eso. Y sí, y hablábamos un poco de esto, ¿no? De las figuras que vuelven a reiterarse y el poco recambio que hay en algunos partidos, ¿no? Siempre, en este caso, es mujer por mujer, varón por varón, los reemplazos. Entiendo que sí. Porque claro. lo que hay que respetar, recordamos Sí. que es algo que está vigente en la Cámara de Diputados, es los cupos. Ujú, claro. ¿No? Sí, sí, exactamente. Bueno, quien lo va a reemplazar, y es un dato, es Javier Andrade, que va a representar lógicamente a Fuerza Patria, Ajá. pero es camporista. ¿Sí? Acá empezamos a ver un poquito más las figuras dentro de este bloque Fuerza Patria que va a quedar con sus distintas alas. En este caso Itay Hackman, más representante del ala de Grabois, y en este caso Javier Andrade, más del ala camporista. Vamos a ir a la siguiente placa. Martín Soria, el representante de Río Negro de Unión por la Patria, que se va al Senado, hoy juró, lo va a reemplazar Marcelo Mango, que es el ex ministro de Educación de Río Negro. Sumamos ahí un ala, se va un ala de la representación de la justicia o de sabiduría en cuanto a este tema y se suma un experto en la materia educativa. Carlos D'Alessandro, legislador provincial en San Luis electo, deja la Cámara de Diputados y será reemplazado por Claudio Álvarez, secretario general UTGRA en San Luis. Representación gremialista, Meli, también, para, pregunto, ¿el bloque de coherencia? Otra Buena de las preguntas. pregunta. Vamos a ver qué va a ser también el bloque de coherencia. Y la siguiente placa y última, Cristian Castillo, el diputado de la izquierda, por este sistema que tiene el partido de rotación, va a dejar la Cámara y en su lugar lo va a reemplazar el ex diputado nacional, quien ya estuvo en la Cámara Baja, que es Néstor Pitrola. Hasta ahí el repaso, Meli. Ahí vemos las imágenes. Importante también ver esto de los diputados que van a estar renunciando mañana oficialmente. Está bien, y con las Itay Hackman, fotitos. Martín Soria y Cristian Castillo. Ahí está. vemos. Bueno, con las fotos, porque, digamos, si bien muchos son caras frecuentes y conocidas o que tienen más aparición en la escena pública, hay muchos otros que los empezamos a conocer a partir de ahora, así que está bueno ir familiarizándose, porque, viste, uno no va que se termina de aprender los nombres, que los cambia. Y tenemos un gran trabajo, Meli, que es los perfiles de los nuevos diputados que tendremos tiempo para repasar. Claro, las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento, los que se incorporan de a poquito. Entre también, entrevistas y perfiles que podemos hacer. Eso está bueno y como también para ir anticipando en qué comisiones uno supone van a quedar ahí alineados. Importante. Gracias, Gonza, por Un placer, todo. Meli. Buen fin de se semana. quedan, no está Mauricio cantando, está el gran Horacio Embón, así que te quedás con Horacio. Y Tengo todos una ustedes. recomendación para darte. Bueno, me de la una das película. ahora. Ahora te la doy. Dale, perfecto. Creo que yo también tengo una para. Buenísimo, me sirve. Bueno, perfecto, buen dato el de Horacio. Nos vemos el lunes. Que tengan lindo fin de semana. Chau.